Hola, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, la clase de hoy va a ser de geometría, nivel Terabyte, y recordarles que mi nombre es Mariela Núñez Guillén. Los contenidos que vamos a ver hoy van a ser identificar algunos en dibujos y objetos del entorno, lo que son puntos, segmentos, rectas, semirectas, rayos, planos, puntos colineales y no colineales, puntos coplanares y no complanares. También vamos a identificar y localizar lo que es un punto medio y vamos a identificar y trazar unas rectas paralelas, perpendiculares, concurrentes en diferentes contextos. ¿Sí me pueden escuchar bien? ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, ok. Ahora sí vamos, también vamos a ver algunos conceptos como lo que son ángulos complementarios y ángulos suplementarios. También es importante recordar algunos conceptos que le llamamos conceptos primitivos, que son el punto, la recta y el plano. Así como podemos ver en esta imagen, un punto puede ver de la siguiente forma. En este caso se llama punto P. Se le llama punto P o se le puede decir, poner cualquier letra mayúscula. Esta es una recta, por lo general las rectas se pueden ver así o, o se pueden representar con flechitas. Generalmente se va a ver con flechitas. Y estas pueden llevar letras minúsculas, como por ejemplo R, también se suele poner una L así como mayúscula, como en cursiva. Y luego está el concepto de plano, que como podemos ver es de esta manera, es un plano. Y estos por lo general se denominan así como, en este caso se llama pie plano, también pueden poner alguna letra mayúscula. Bueno, esta es otra, bueno, una definición es la definición de estar entre, y se dice que el punto B está entre A y C si se cumplen las siguientes condiciones. A, B, C son tres puntos diferentes en una misma recta. A, B, ¿qué quiere decir? Si nosotros sumamos el segmento AB con el segmento BC, este nos va a dar el segmento AC. Y la notación que se le va a dar a esta definición es, si B está entre A y C, se va a denotar de esta manera. De esta manera. B está entre A y C. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre esta definición? También lo podemos ver como, digamos que esto es una recta. Estos son puntos. Y entonces este es A, este B. Vamos a hacerle las pistas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta distancia más esta distancia nos va a dar a C. Y también estos son tres puntos que después vamos a ver, son tres puntos colineales, es decir, que están contemplados en una misma recta. Y ya nosotros podemos decir, A, B está entre A y C. ¿Cómo se puede ver?
se denota de esta manera. Ahora bien, vamos a ver lo que es la definición de segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que dados dos puntos A y B, se llama segmento de extremos A y B y se denota, por lo general se denota con dos barritas, que es, nosotros ya hemos visto anteriormente lo que es el valor absoluto. ¿Por qué lo ponemos entre barritas y o en valor absoluto? Porque estamos hablando de distancia. Y cuando vamos a hablar de distancia, siempre va a ser un número positivo. Entonces, AB se va a poder ver entre barritas o también ese AB lo podemos denotar con una rayita arriba. Generalmente en los exámenes y demás lo vamos a ver con una rayita arriba, con una rayita arriba. Y eso me va a marcar que es un segmento. Entonces, se denota AB, ya sea rayita arriba o entre barras de valor absoluto, el conjunto formado por AB y todos los puntos que están entre A y B. Y el número AB se le va a llamar se le va a llamar longitud del segmento. Básicamente aquí podemos ver este punto A y este punto B. Y aquí si trazamos una línea, esa línea me van a trazar todos los puntos que están entre A y B. Y esto que podemos ver aquí, esto que podemos ver aquí, es un segmento y se va a denotar de esta manera. ¿Alguna duda con respecto a esto? Respecto a esta definición de segmento. Y bueno, también aquí podemos ver ejemplos de segmentos. Aquí, estos son segmentos. Ok. Ahora vamos a ver la definición de rayo. La definición de rayo es básicamente, bueno, bastante parecida a la de segmento, pero un poco diferente. Y es que si A y B son dos puntos en una recta L, el rayo de origen A y que tiene a B en el conjunto formado por el segmento AB y todos los puntos C tales que B está entre A y C, se denota como AB y arriba va a tener, en la parte de arriba va a tener como una flechita. ¿Cómo va a ser esa flechita? La flechita va a ser así. Esa va a ser la flechita. ¿Y cómo podemos ver ese rayo? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a rayar este rayo, nos dicen de origen A. ¿Qué quiere decir? Que el punto de origen va a ser el punto diferente a donde está la flechita. Ese va a ser el origen. Y nos dice que este tiene y que contiene a B en el conjunto formado por este segmento. Entonces, por aquí se puede ubicar B. Y resulta, sucede y acontece que este rayo va y sigue, digamos, esta flechita significa que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, eso es como el significado de esa flechita, que sí, que es como que no tiene final. Y por eso se dice que contiene, que está en, que es, digamos, está el segmento AB y todos los puntos C. Entonces, pues, se puede estar, se puede estar aquí. Y si es igual, esto lo podemos seguir y se puede estar aquí, digamos, C está en lo que sigue del rayo. Y por eso se dice que B está entre A y C. Eso es básicamente lo que es un rayo. ¿Alguna duda con respecto a este concepto? ¿Una duda, pregunta?
Ok, vamos a hacer. Ok. Ok, ahora vamos a ver lo que es la definición de semirrecta. Entonces, la semirrecta es una de las dos partes en la que queda dividida una recta a partir de un punto. Así tiene un extremo definido, pero no pero se extiende hasta el infinito. Así como podemos ver. Esta es una semirrecta. Por lo general vamos a diferenciar la semirrecta de un rayo porque lo vamos a ver como un círculo. Así. Entonces la semirrecta va a ser de origen O y va hacia la izquierda. Igual, esta es otra que igual tiene como origen O y sigue, no tiene final y sigue hacia la derecha. Entonces básicamente es como un ejemplo de una semirrecta. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos llamar a una semirrecta? La semirrecta se va a denotar como, por ejemplo, igual parecido, que tiene como origen A y B y todos los puntos, algo muy parecido a este conjunto que es de origen A y contiene todos los puntos en B y taca. Algo así parecido, pero con la diferencia que lo vamos a ver como desde una recta. Por eso es que se llama semirrecta. Y esta semirrecta de origen A la vamos a llamar, la vamos a denominar como así. Y bueno, aquí podemos ver una recta, una semirecta, un segmento y un ángulo. Esto es un ángulo. ¿Alguna duda con respecto a este concepto? No, profe, está bien. Gracias. Ok, perfecto, gracias. Ahora sí, estos son otros conceptos, que es, bueno, aquí tenemos el concepto de punto medio y aquí tenemos el concepto de puntos colineales. El punto medio es, por ejemplo, un punto C se llama punto medio del segmento AB si cumple con la definición de estar entre, es decir, que C está entre A y B, y además AB, este valor es igual a este. Es decir, que si medimos las distancias de los segmentos AC y CB, va a ser la misma. Entonces, este segmento es igual a este. Por lo tanto, C va a ser el punto medio de ese segmento. Esa es la definición de punto medio. Es como, lo podemos así como decir que también es el punto centro de un segmento. Es el punto que puede dividir a la mitad de un segmento y así. También otro concepto es el del puntos colineales que vimos anteriormente, que es los puntos de un conjunto son colineales o alineados si hay una recta que los contiene a todos. Así, son tres puntos que están en una misma recta. Como podemos ver en este dibujito aquí, aquí tenemos A, B y C, que son tres puntos colineales. En cambio, aquí tenemos puntos que no son colineales. O sea, por ejemplo, si queremos ver tres puntos colineales, no vamos a ver, porque, por ejemplo, A y
JK no son colineales. Pero, por ejemplo, siempre dados dos puntos, vamos a trazar una recta que los contiene ambos. Cuando queremos hablar de colinealidad en puntos, siempre vamos a hablar de tres o más puntos. Entonces, cuando decimos dos puntos, entonces tenemos que recordar que dados dos puntos, siempre va a haber una recta que los contiene. ¿Alguna duda con respecto a este concepto, a estos dos conceptos que acabamos de ver? Ok, vamos con el siguiente. Aquí vamos a ver lo que son los puntos, bueno, puntos coplanares y son, ok, ya vimos antes que era un plano. Entonces, los puntos de un conjunto son coplanares si hay un plano que los contiene a todos. Es decir, si ellos están en un mismo plano. Entonces, los puntos Q, P y R son coplanares. Porque aquí lo podemos ver. Ellos están en el plano A. Aquí están estos tres puntos. Son coplanares porque se encuentran en el plano A. Pero si queremos ver que si R y S son coplanares, resulta que S está en el plano B, que es como el que está así en vertical. En cambio, este A está como en horizontal. Entonces, R está en el plano A y S está en el plano B. Por lo tanto, R y S no son coplanares porque se encuentran en planos distintos. Ahora bien, aquí está el concepto de rectas paralelas. Y las rectas paralelas son aquellas que están en un mismo plano, pero no se intersecan. Nunca se van a intersecar. Es como que si esta distancia entre ambas sea siempre la misma. Si yo trazo un segmento aquí, siempre va a ser igual si trazo un segmento aquí, si trazo un segmento. Esas rectas, no importa para donde sea, nunca se van a encontrar. Esas son las rectas paralelas, las que nunca se van a intersecar. Por otro lado, vamos a ver lo que son las rectas perpendiculares y son aquellas que sí se van a intersecar, pero estas se van a intersecar en un ángulo recto, es decir, en un ángulo de 90 grados, como podemos ver en la imagen. Estas dos rectas son perpendiculares porque se intersecan en un ángulo recto. Las rectas concurrentes son dos o más rectas coplanarias. ¿Qué quiere decir esto? Que están en el mismo plano y se cortan en un mismo punto. A este punto le vamos a llamar el punto de concurrencia. Por, por lo tanto, el conjunto de las rectas concurrentes solo tienen un punto en común, que es este punto que podemos ver, este punto P, se llama punto P. Entonces, por ejemplo, tenemos una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro rectas. Estas cuatro rectas son concurrentes porque se cortan en un mismo punto. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre este concepto? No. Para mí está claro, profe, gracias. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios. Y dice, analice el siguiente gráfico para responder las preguntas de la 21 a la 24. Nos dicen, tres puntos no colineales son, ¿ustedes qué dicen? A, B, C o D.
Vamos a ir viendo. Por ejemplo, vamos a ver, nos dice ACG. Ok, tenemos que recordar que los puntos no colineales son aquellos que no se encuentran en una misma recta. Aquí en la imagen podemos ver que hay una recta L1, hay una recta L2, hay una recta L3, hay otra recta L4 y finalmente hay una recta L5. Ok, ahora nos dice tres puntos que no sean colineales, entonces tienen que ser tres puntos que no están en la misma recta. Por lo tanto, ok, vamos a ver la ley. Nos dicen los puntos A, C, G. Entonces nos vamos a C, G. Resulta que sí, A, C, G están en la recta L4. Vamos aquí con la D, G, F. La recta, los puntos D, G, F sí son colineales porque se encuentran en la recta L2. Ahora bien, vamos a ver el punto B, C, E. Entonces vamos a ver el punto B, C, E. También son colineales porque se encuentran en la recta L1. Ahora vamos a ver el A. Este ya vamos a decir, ok, por descarte esta es. Pero igual vamos a revisar, dice los puntos A, B, C. Entonces, A, B, C. ¿Qué podemos decir? A, B están en la recta L5 y A, C están en la recta L4 y B, C están en la recta L1. ¿Qué quiere decir esto? Que no son colineales. Igual aquí podemos ver donde forman como un triángulo y ya podemos decir, no son colineales. Por lo tanto, es correcto la opción A, que son los puntos A, B y C, no son colineales. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Y dice, analice igual, es el siguiente gráfico, el mismo gráfico que habíamos visto. Pero nos dice, tres rectas concurrentes son. Ahora bien, tenemos que recordar que las rectas concurrentes son las que coinciden en un mismo punto o se tocan en un mismo punto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles son? Ok, recordando, esta es la recta L1, esta es la L2, esta es la L3, esta es la L4 y esta es la L5. Vamos a ver. La recta L1, L2 y L3. L1, L2 y L3. Pero aquí podemos descartar porque noten que la recta L1 y la recta L2 paralelas o parecen ser dos rectas paralelas. ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a tocar. Entonces ya esto lo podemos descartar de un solo. Son rectas paralelas, por lo tanto no se van a tocar, por lo tanto nunca van a ser concurrentes. Ahora bien, nos dicen la recta 1, 2 y 5. Igual, de aquí lo descartamos. La 1 y la 2 son paralelas, entonces no pueden ser concurrentes. Ahora vamos a ver, dice que la recta 2, 3 y 4. Entonces aquí está la recta 2, la recta 3, pero la recta 4 no. ¿Ves? La recta 4 es esta de aquí. Es esta de aquí, esta es la recta L4, esta es la L3 y esta es la L2. Resulta que, por ejemplo, la L3 y la L2 sí concurren en un punto, pero no coinciden con exactamente las tres rectas.
Ahora vamos a ver la recta L3 y L4 igual coinciden en un punto, pero no junto con la L2. Igual la L2 y la L4 coinciden en un punto, pero no junto con la L3. Entonces tampoco es la C. Ahora vamos a ver el punto D. Que es, ok, la recta 3, 4 y 5. Entonces aquí tenemos la recta 3, 4 y 5. La recta 3 es esta de aquí, la recta 4 es esta de aquí y la recta 5 es esta. Como podemos ver, sí concurren en un punto, en el punto A. Entonces, recordemos que el punto donde se tocan estas tres rectas se llama punto de concurrencia. Bueno, entonces estas tres rectas son concurrentes en el punto A. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? No, profe, está bien. Muchas gracias. Ahora sí vamos a ver este otro que es el 23 y dice un segmento contenido en la recta 4. Igual tenemos que buscar la recta 4, esta es la recta 4. Nos dice un segmento que corresponde a la recta 4, corresponde a, cual tenemos que buscar los puntos que están comprendidos en esta recta. Entonces los puntos A, C, G son puntos que están en esta recta, en la recta 4. Ahora sí nos dicen AF. Aquí está A y aquí está F. Pero F no está comprendida en la recta L, entonces está descartada. Vamos a la B. La B, igual. Aquí está la A y aquí está la C. La A y la C están en la recta L4, entonces, y aquí podemos decir que un segmento está comprendido en la recta 4 es AC. Igual podemos revisar G. Igual aquí decimos ahí G ni siquiera está en, digamos, ni E ni G están en el mismo segmento, la misma recta. Entonces, esta no sería correcta. Y la FB, aquí está la F y aquí está la B. Eso ni siquiera se toca. Entonces, sería la opción correcta B. La B sería la opción correcta. Porque los puntos A, B, A, C corresponden a un segmento. Entonces, AB es un segmento. Y estos mismos están en la recta L4. Ahora sí vamos con el siguiente. Dice, una recta perpendicular a la 3 es... ok, igual es la misma recta, el mismo dibujo. La recta L3 es esta de aquí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cuál sería una recta perpendicular a L3? ¿Cuál sería? ¿L1, L2, L4 o L5? En este caso podemos fijarnos. Bueno, primero recordar que dos rectas son perpendiculares cuando, ajá, exacto, es la L5. Porque igual, recordando el concepto de dos rectas perpendiculares, son aquellas que se cortan en un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces, tenemos que recordar igual que aquí, así es como se denota un ángulo de 90 grados, como con un cuadrado. Entonces, perdón, este,
Y bueno, aquí en el dibujo podemos ver la indicación de que estas dos rectas se tocan en un ángulo de 90 grados. Entonces, como me dijeron por ahí, una recta perpendicular a la recta L3 es la recta L5. Igual, esta es la recta L5 y esta es la L3. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Dice, responde las preguntas 25 y 26 con el siguiente cubo. Bueno, tenemos el cubo. Esa es la representación de un cubo. Entonces dice, analice las siguientes afirmaciones. H representa un vértice del cubo, BG representa una arista del cubo. Eso es diferente, pero nos ayuda a tal vez recordar algunos conceptos que tenemos más atrás. Recordar que el vértice de un cubo es como, como decir que es un punto. Entonces, ¿cuáles serían como vértices? Son estos puntitos de aquí. Estos corresponden a los vértices de un cubo. Entonces, y el de atrás es este. Estos son los vértices de un cubo. Entonces, H representa un vértice de un cubo. Resulta que sí, porque H es este vértice de aquí. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Ahora bien, dice, BG representa una arista del cubo. Ok, ¿qué es una arista? La arista es como el bordecito de este cubo, digamos. Son los bordes de los cubo, son los bordes de los sólidos que son así como cuadraditos. Son estos bordes. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una arista del cubo? Sería AB. AB es como también lo podemos ver como un segmento. Si lo viéramos del cubo en vez de un cubo, viéramos una cara, sería un cuadrado. ¿Cuál sería una cara? También podemos verlo como un plano, pero lo vamos a ver como cara. Una cara sería ABDC, que es esta que está como en rojo. Entonces, este lado AB corresponde igual como a un segmento, corresponde a un segmento. Igual este BD corresponde a un segmento, este DC corresponde a otro segmento y este CA corresponde a este segmento. Estos cuatro segmentos unidos por vértices, por los puntos correspondientes, forman un cuadrado y forman también la cara del cubo. Entonces, ¿cuál sería una arista del cubo? Bien, BG. Como podemos ver aquí, BG es como esta arista acá, que está como vertical. Esa sí sería una arista. Entonces, ¿cuáles serían verdaderas? Ambas serían verdaderas. Las dos son verdaderas. Porque tanto la H corresponde a un vértice como BG es una arista del cubo. Ahora, vamos a ver. Y se considere las siguientes proposiciones, igual con el cubo. Y nos dice, AC es perpendicular a DF. Tenemos aquí, AC es este segmento de aquí y DF. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son perpendiculares o no son perpendiculares? Resulta que no son perpendiculares, porque estas nunca se van a tocar. Digamos, este segmento nunca se va a tocar con este. Parecen
que sí pueden llegar a ser perpendiculares, pero como nunca se van a tocar, digamos, pueden ser perpendiculares porque y están como una detrás de la otra y parecen que pueden llegar a un ángulo de 90. Pero como nunca se van a tocar en ese ángulo de 90, entonces no podemos decir que son perpendiculares. Por lo tanto, esta proposición no es verdadera. Ahora bien, tenemos la otra proposición que nos dice, el punto G pertenece al plano. El punto G pertenece al plano FDB. Bueno, como ya les dije, las caras también podemos verlas, bueno, las caras que son estas, bueno, por ejemplo, esta de arriba, que es como la que está en rojo, corresponde a una cara. Y también las caras las podemos ver como planos. Entonces, G nos dice que pertenece al plano FDB. Y resulta que sí pertenece a ese plano. ¿Pero por qué? Porque nosotros podemos solo aislar este plano de aquí, que es este de aquí. Igual, si nosotros expandemos este plano de aquí, vamos a ver que G sí pertenece a este plano. Por lo tanto, esta sí es verdadera. Esta sí es verdadera. El punto G sí pertenece al plano FDB. Ahora nos dice, ok, esto lo vamos a leer como el cuadrado, cuadrilátero. Entonces, el cuadrado C D E F, es decir, como la que está en la cara de atrásito, son con A, H, G, B, son caras paralelas del cubo. Aquí tenemos que recordar o refrescar o cuando lleguemos a esa parte, ver lo que son planos paralelos. Los dos planos son paralelos, ok, vamos a verlo también muy parecido a cuando decimos que dos rectas son paralelas, que son rectos que nunca se tocan. Es algo muy similar con los planos. Los planos paralelos son aquellos que nunca se tocan, nada más que estos están como así, digamos, expandidos, así en un plano, pero nunca se van a tocar. Esos son los planos paralelos. Igual, ¿ustedes qué dicen? La cara, digamos, esta cara de aquí es paralela a esta de aquí. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí son paralelas. Sí son paralelas. Es esta de aquí. Estas caras nunca se van a tocar. Nunca se van a tocar. Por lo tanto, sí son paralelas. Entonces, esta también es verdadera. Entonces, de ellas son verdaderas solo la 2 y 3. Entonces, la opción correcta es la opción D. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Una duda, pregunta? Ok, vamos con el siguiente. Bueno, estos son unos conceptos que son el concepto de ángulos complementarios y el concepto de ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que están definidos con respecto a la suma de dos ángulos. Tenemos un par de ángulos complementarios cuando la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. En otras palabras, si los dos ángulos suman para formar un ángulo recto,
Estos ángulos son referidos como ángulos complementarios. Entonces, aquí tenemos que recordar suma de ángulos, adición de ángulos, y es que si nosotros sumamos este ángulo de aquí, bueno, la medida del ángulo que podemos ver aquí en rosado que estoy señalando, más la medida del ángulo, este otro que estoy señalando, que es de 31, nos tiene que dar 90. Entonces, nosotros hacemos 59 más 31, sí va a ser igual a 90. Por lo tanto, el ángulo de 59 y el ángulo de 31 son ángulos complementarios. Ahora vamos a ver lo que son ángulos suplementarios. Y son un par de ángulos, los cuales al ser sumados van a medir 180 grados. Por ejemplo, los ángulos 140 y 40 son suplementarios. Nosotros hacemos 140 más 40 es igual a 180. Entonces, también aquí podemos ver en la imagen. Y es que este ángulo que estoy señalando aquí, que es de 65, más este otro ángulo de acá, que es de 115, si lo sumamos, nos va a dar 180. Entonces, el ángulo de 65 y el ángulo de 115 son ángulos suplementarios. Entonces, ángulos complementarios son aquel par de ángulos que sumados dan 90. Y los ángulos suplementarios son aquel par de ángulos que sumados me dan 180. Complementarios 90 y suplementarios 180. ¿Alguna duda con respecto a estos conceptos, a estos dos conceptos? Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Y dice, considere la siguiente figura para responder las preguntas de la 27 a la 30. Entonces podemos ver esta figura. Nos dicen que L1 es paralela a L2, esta es L2 y este es L3. Vamos a ponerle los nombres para que no nos confundamos. L2 y este es el L3. Y nos dice, si la medida del ángulo QNP, entonces la medida del ángulo QNP es esta, nos dice que es de 67 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo LTH? Es decir, la medida de esto. ¿Cuál es la medida de ese ángulo? Aquí resulta que tenemos que recordar ciertas propiedades de las rectas paralelas. Y es que si nosotros tenemos una recta, dos rectas paralelas y trazamos una secante de ellas, o sea, la secante en este caso sería L3. L3 sería la recta secante. Si trazamos una secante a estas dos rectas, se nos van a formar algunos ángulos. Entonces, por ejemplo, este ángulo de acá con este ángulo de acá son ángulos, esto se les va a llamar ángulos alternos internos entre paralelas. Perdón, no se le va a llamar alternos internos, sino complementarios entre paralelas. Aquí sí tenemos que dedicar exactamente como el concepto de ángulos que vimos anteriormente. Sino, ok, ¿qué nos vamos a referir a que son ángulos complementarios entre paralelas? Que son ángulos que tienen la misma medida.
Cuando estamos hablando de dos ángulos complementarios entre paralelos es que tienen la misma medida. Entonces, ¿qué quiere decir esto que yo acabo de decir? Bueno, es que este ángulo QNP es igual a este ángulo de acá. Entonces, este ángulo de acá va a ser igual a 65, porque son iguales, son de la misma medida, porque son complementarios entre paralelos. Este ángulo que va a ser NTL va a ser igual a QNP. Ahora bien, si lo vemos al revés, este ángulo de acá, el ángulo LTH, va a ser igual a el ángulo que tenemos también, el ángulo PNT, ya van a ser iguales. Ahora bien, aquí podemos ver que el ángulo QNP y el ángulo PNT forman un par lineal. Igual, este ángulo, el ángulo NTL y el ángulo LTH forman un par lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de este ángulo de acá más la suma de este otro ángulo, vamos a usar el ángulo de la medida de este ángulo más la medida de este otro ángulo nos va a dar 180. ¿Qué quiere decir esto? Que también son suplementarios. Entonces, el ángulo de 37 más este ángulo que le tenemos signo de pregunta nos va a sumar 180. ¿Qué quiere decir esto? Para encontrar el valor de este ángulo vamos a hacer 180 menos 37 y dar como resultado 113 grados. Y así hemos encontrado la medida del ángulo LTH, es decir, es la opción D. ¿Alguna consulta, pregunta con respecto a este ejercicio? Sé que son muchos conceptos, porque aquí estamos viendo lo que es par lineal. El par lineal es aquel par de ángulos que igual que forman un ángulo de 180, que también también estos dos ángulos son complementarios. Aquí podemos ver lo que son ángulos complementarios entre paralelas. Em, También podemos ver lo que son alternos internos paralelas. Los alternos internos entre paralelas son aquellos, por ejemplo, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Igual, ¿por qué? Otra cosa, estos son opuestos por el vértice. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, entonces también son iguales. Y esos son los que son alternos internos entre paralelas. Y también recordar que así es como denotamos o llamamos a un ángulo, o la medida de un ángulo se va a denotar de esa manera. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, vamos con el siguiente. Aquí nos dice un ángulo adyacente con el ángulo MNT corresponde a. Aquí tenemos que recordar que es un ángulo adyacente. Un ángulo adyacente es aquel que está como a la par, por decirlo. Están, por ejemplo, cuando estamos viendo ángulos complementarios, este ángulo de acá y es adyacente a este ángulo de acá. ¿Vale? Estos dos ángulos son adyacentes.
Y también cuando estamos viendo, por ejemplo, en triángulos, ángulos adyacentes son, por ejemplo, este ángulo de acá y este ángulo de acá es adyacente, son adyacentes. Y este ángulo de acá es adyacente con este. Estos son los ángulos adyacentes, están como a la par. O cuando estamos diciendo el ángulo adyacente al lado, igual ese como el que está a la par. Entonces, ¿qué quiere decir un ángulo adyacente a este? Resulta que tiene dos. ¿Cuáles dos? Y este también es adyacente, está a la par. Y este otro es adyacente a la par. Entonces, aquí tenemos que ver que puede ser MNQ o puede ser PNT o al revés. Entonces, NQNM es QNM. En este caso sería la opción A. Pero ¿qué pasa con las otras opciones? NTR, NTR es este de acá. Este no es adyacente porque, digamos, pueden llegar a ser iguales a alguno de estos ángulos y toda la cosa, pero no son adyacentes porque no están como a la par. ¿Ok? Los ángulos adyacentes son aquellos que están como a la par. Ahora tenemos el ángulo RTH. Entonces, RTH. Vamos a borrar esto. ¿Cuáles serían? El ángulo RTH. Puede ser estos, por ejemplo, este ángulo de acá, el ángulo MNT, puede ser complementario entre paralela de este otro ángulo, pero no es adyacente. Y el ángulo NTL, ese es este ángulo de acá, tampoco es adyacente, porque no está a la par, no es este otro. Entonces, la única opción que tenemos es la opción. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Ahora bien, aquí nos hace otra pregunta. Un ángulo congruente al ángulo HTL. ¿Cuál sería el ángulo L? Es este ángulo de acá. Aquí podemos sacar varias cosas. ¿Cuáles cosas? Ok, igual este ángulo es congruente con este. Tienen la misma medida. Estos son la definición de ángulos congruentes, son aquellos que tienen la misma medida. Y, por ejemplo, cuando queremos determinar congruencia entre ángulos, podemos aquí tomar en cuenta lo que son opuestos por el vértice, que es en este caso. Por ejemplo, HTL es opuesto con el vértice con RTN. Y este ángulo, el ángulo RTN, es alterno interno entre paralela con este otro ángulo que acaba de señalar, con el ángulo TNP. Y este otro ángulo es congruente con este porque son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo NMNQ es opuesto con el vértice con el ángulo PNT. Entonces, ya podemos decir más o menos cuál sería un ángulo congruente a este ángulo. Entonces, ok, vamos a ver. El ángulo LTN. LTN. No, porque no es ninguno de los que hemos señalado. Entonces, tal vez los vamos a poner en verde, ¿ves? Este, no son, no es, digamos, porque tiene que ser alguno de los que ya marcamos. Bueno, el ángulo QNP. Entonces, el ángulo QNP tampoco. Este ángulo no. Este ángulo no, porque no es ninguno de los que hemos señalado.
Vamos a ver el ángulo RTH, ¿es este otro? No, tampoco. El RTH tampoco, porque tiene que ser igual, uno de los que ya señalé. Y finalmente, si no es gallo es gallina, ¿verdad? Entonces es la opción D, ya sabemos que es la opción D, descarte. Pero vamos a revisar. RTN, entonces aquí RTN. Y fue uno de los que señalamos. Entonces RTN es congruente con el ángulo HTL. En este caso, ¿por qué son congruentes? Porque RTN es opuesto con por el vértice con HTL. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o algún concepto que no hayan entendido? Sí, vamos con el siguiente. Dice, el ángulo MNQ forma un par lineal con... ¿Qué ángulo? Aquí tenemos que recordar, igual ya les he dicho que un par lineal son dos ángulos que son suplementarios. Básicamente, son dos ángulos que son suplementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos ángulos sumados me dan 180. Entonces, igual tenemos que buscar el par lineal de MNQ. Entonces, ¿cuál sería un par lineal? Pues tenemos dos opciones. Ya, este de acá, porque si vemos claramente, estos dos ángulos están como así, digamos, y me forman un ángulo de 180. Entonces, este es un par lineal. Y resulta que también este otro de acá, es decir, que se vea como así, que es este de acá, también es un otro ángulo que forma un par lineal con el ángulo MNQ. Entonces, vamos a revisar cuáles son las opciones que tenemos. El ángulo RTN, el ángulo RTN, no nos forman un par lineal. El ángulo LTN, que es este ángulo de acá, que es este ángulo de acá, LTN, y el ángulo TNP, el ángulo TNP, tampoco porque no es ninguno de los que están en verde. Señalamos que puede ser este o este. Y finalmente el ángulo MNT, que es MNT, es este ángulo de acá que ya habíamos señalado. Por lo tanto, la opción correcta sería la D, que es el ángulo MNT forma un par lineal con el ángulo MNQ, que es la opción D. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? No. Ok. Vamos con este otro. Dice, si alfa y zeta son ángulos congruentes y complementarios a la vez, entonces, ¿cuál es la medida de zeta? ¿Cuáles son los ángulos que son complementarios? Son aquellos que miden 90 grados. Entonces, ya vamos a hacer un cuadrado aquí. Esto quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Y resulta que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y como son iguales, entonces lo que vamos a hacer es que 90 lo vamos a dividir en dos, porque lo vamos a dividir entre la medida de este
Digamos, vamos a obtener la medida tanto de este ángulo como el de este, que estamos dividiendo el ángulo de 90 entre dos ángulos. Bueno, y esto nos va a dar como resultado 40. Igual si nosotros hacemos 45 más 45, nos va a dar 90. Y 90 quiere decir que tanto alfa como zeta son dos ángulos complementarios. Y además, como son congruentes, entonces tiene que medir 45, que es la opción B. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Una pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con este otro. Dice, sean alfa y beta dos ángulos suplementarios. Si la medida de alfa es de 35, entonces la medida de beta es igual a. ¿Qué quiere decir que estos dos ángulos son suplementarios? Es que quiere decir que estos dos ángulos sumados, forman un ángulo de 180. ¿Qué quiere decir? Que si a 180 le restamos 35, nos va a dar como resultado este ángulo de acá. Entonces, 180 menos 35 igual a 140. Por lo tanto, sería la opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ninguna. Todo claro. Ok. Y de ahí, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.